Ahora, en Perina por el Mundo, la conversación. Diálogos que ayudan a pensar. Bien, y como habíamos anunciado, está con nosotros Juan Manuel Casela, hombre del radicalismo, un finísimo analista político que siempre nos gusta conversar con él. Quienes conocen este programa saben que lo llamamos habitualmente en estos momentos que el tablero requiere de una nueva mirada, ¿no? Porque ha habido como una suerte de, yo diría hasta un terremoto político mucho más fuerte de lo esperado, ¿no? Esperado por todos. Y también nos acompaña Pascual Albanese, también otro hombre de en este caso más vinculado al peronismo, pero además una vieja carrera periodística y un hombre del análisis político de toda la vida, ¿no? ¿Cuántos años, Pascual? Ya no, pues prefiero no acordarme. Bueno, así que vamos a poder compartir dos visiones que yo encuentro siempre muy lúcidas, pero con orígenes diferentes. No sé cuál de los dos quiere empezar y qué es lo que más le ha impactado. Sigamos del orden alfabético. Albanese antes que Casela. Bien. Creo que vos dijiste muy bien, aquí hubo sorpresa, no tanto en el sentido del resultado electoral como en la intensidad y la dimensión que alcanzó el resultado. O sea, lo que pasaba era previsible, pero no tanto. Claro, 75% de los votos en contra es mucho, ¿no? Claro, en realidad la elección del Frente para la Victoria se pareció más a la de Néstor Kirchner en el 2003, cuando sacó el 22,5% de los votos, que a la de Cristina Fernández de Kirchner en el 2011, cuando sacó el 54% de los votos. Creo que este recorrido tiene una significación aritmética y también política. Es como se ha roto el sistema de acumulación de poder electoral, en este caso, del oficialismo, con centro en la provincia de Buenos Aires. Y acá también creo que hay un segundo elemento a tener en cuenta, y es que el kirchnerismo tal cual lo conocemos, como fuerza política hegemónica dentro del peronismo, en realidad nace con las elecciones parlamentarias de medio término del 2005, cuando Cristina Fernández de Kirchner y el Frente para la Victoria le ganan a Chiche Duhalde, apoyado por Eduardo Duhalde de la Senaduría Nacional. A partir de ahí el kirchnerismo se apropia del peronismo bonaerense y pasa a ser hegemónico del peronismo en la Argentina. Lo que pasó el domingo es el fin de aquel proceso que empezó el 2005. Muy interesante. Y también podríamos agregar, no sé si Cachi Casela coincide, que la construcción del relato como tal y toda, es después de la crisis con el campo en el 2008, ¿no? Es decir, que donde encuentra una narrativa, encuentra enemigos para, a partir de los enemigos, tratar de hacer una construcción política siguiendo un poco las teorías de Laclau, Chantal Mouffe y Carl Schmitt también, ¿no? Sí, encuentra enemigos y encuentra también una receta para manipular la realidad. Porque el relato constituye una sumatoria de medias verdades, de verdades enteras, de mentiras. Es decir, un conjunto de afirmaciones que tienen como propósito consolidar un poder político, no ajustarse a la realidad de los hechos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que el relato se agota cuando la realidad aparece visible y perceptible para sectores sociales importantes. Yo digo, el gobierno intentó permanentemente presentarse como la versión progresista de la política argentina, pero hay realidades objetivas que afectan esa visión. Por ejemplo, la existencia de un nivel de inflación muy alto que afecta a la calidad de vida de los sectores sociales de menores ingresos o de ingresos fijos. Y en segundo lugar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que se ha transformado en un impuesto al trabajo, que ha cambiado su filosofía de nacimiento. Ayer, discúlpame, sí, Cachi, la interrupción, ayer el Cronista Comercial publicó un cuadrito muy interesante donde mostraba que un jefe de familia paga la misma alícuota de impuesto a las ganancias que Coca-Cola. Ahí está. Entonces, parece que modifica la naturaleza del impuesto. El impuesto a la ganancia está destinado a gravar los ingresos altos. Ahora grava el ingreso del trabajo. Es decir, afecta a una categoría social que tendría que ser beneficiada por ese impuesto y no afectada por ese impuesto. Todo esto son manifestaciones de la realidad que afectan el discurso, que afectan el relato.
Y esto va provocando brechas entre la representatividad aparente y la representatividad real, que se manifiestan en la selección de resultados que acaba de señalar Albanese. Esto me parece que está sucediendo en la Argentina. Me quedé pensando, porque me acabo de dar cuenta, que a vos te tocó asumir una derrota y lo asumiste con unos discursos para mí más maravillosos en la historia argentina, de un enorme realismo, que contrasta enormemente con el discurso triunfalista de Cristina Fernández, donde uno encuentra esquizofrenia, ¿no? Digamos, la esquizofrenia, uno no sabía qué estaba festejando el domingo a la noche la Presidenta. Bueno, a mí me parece dos o tres cosas. Primero, las elecciones son para perder o para ganar. Y por lo tanto uno debe estar preparado para afrontar el triunfo o afrontar la derrota. En segundo lugar, en la medida que uno tiene vocación política, pertenece a un sistema que tiene que tener continuidad, que no se debe detener porque alguien pierde o alguien gana. Debe integrarse, debe desarrollarse, debe perfeccionarse. Uno debe contribuir aún desde la derrota a esa consolidación. Y en tercer lugar, me parece que la peor receta es ignorar la realidad. La peor receta es disfrazar la realidad hacia adentro de uno mismo. Uno puede aparentar para afuera, pero cuando se autoconvence de una realidad ficticia, los errores se vuelven inmensos y no tienen disminución. El domingo a la noche, cuando estábamos acá en estos micrófonos con Enrique Seba, yo le destacaba y puse mucho hincapié que una de las muchas sorpresas que la elección tenía era el bajo desempeño en las provincias del noroeste, las que el kirchnerismo y el justicialismo en general tienen alambradas. De hecho, el radicalismo ganó por primera vez en 50 años en La Rioja, para dar un ejemplo concreto, o la situación de Jujuy, donde está palo a palo y todo indicaría que en octubre van a perder, porque ahora esta encuesta sirve para ordenar las fuerzas. Pero también impacta lo que sucedió en Neuquén con el triunfo de Guillermo Pereira sobre Zapac, ¿no? Creo que cuando decíamos lo de, por así decirlo, la sobredosis del domingo en cuanto al resultado electoral, vale la pena comparar con las previsiones, inclusive las previsiones más optimistas para la oposición. Había una especie de sentido común que indicaba que el gobierno perdía en 4 de los 5 distritos más importantes, que eran la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que había una duda, aunque con previsión favorable para Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, y en principio, que salvo excepciones, en el resto de la Argentina ganaba el Frente para la Victoria. No fue así. De los 24 distritos electorales del país, el oficialismo perdió en 13. No solamente perdió en esos 4, perdió, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, de la cual hablamos tanto. Perdió en San Juan, un gobernador muy prestigiado como es José Luis Gioja. Perdió en Catamarca, perdió en La Rioja, vos señalabas 50 años, yo agregaría 50 años y teniendo en cuenta que el 63 el peronismo estaba proscripto, si no habría que ir a 1928 para encontrar un episodio semejante en relación al peronismo. Empató en Jujuy, ganó muy bien el radicalismo en Corrientes, es decir, en lo que se podían considerar lugares de la Argentina periférica, de repente apareció algo raro, es el voto castigo al gobierno nacional y en algunos casos a las administraciones provinciales. Ahora, esto es una obra nacional, porque uno puede decir, bueno, Gioja dirá, perdió Gioja, podría decir Fellner, perdió Fellner, uno podría decir perdió Insaurralde. Ahora, todo al mismo tiempo. No, y además, parece que perdió Cristina Kirchner, ¿no? Ese es el detalle que es inocultable, porque además a los gobernadores más cercanos a Cristina Kirchner les fue peor, digamos. Y por ejemplo, después lo vamos a hablar en el programa, Pichetto salvó la ropa y ganó en una... Y Pichetto no es un hombre querido por Cristina Kirchner, y Cristina no se saca fotografías junto a Pichetto, digamos. Parecería que ella es un salvavidas de plomo en este momento. Bueno, pero además asumió un riesgo, tuvo la voluntad, la deliberación de asumir un riesgo muy grande, que es convertir a un dirigente municipal poco conocido en una figura estelar del primer nivel de la política argentina. Insaurralde, que es un intendente municipal exitoso, es una persona relativamente desconocida en el escenario político nacional. Y la elección de la provincia de Buenos Aires define la elección nacional. Por lo tanto, Cristina confió que su simple presencia y su decisión de designar a Insaurralde eran suficientes como para acumular los votos necesarios para convertir a esta figura municipal en una figura nacional. Y ahí fracasó. Ese es uno de los signos que indican que ella asumió un riesgo indebido para la función que cumple.
por la manera en que tiene, en que comprende y administra el poder. La hiperpersonalización, la hiperconcentración, toda decisión electoral fue decisión de Cristina, desde las listas de candidatos hasta la estrategia electoral. Bueno, sobre eso déjame remarcar una cosa que por obvio a veces se nos pasa. Las PASO parece una idea muy interesante si la Argentina tuviera partidos políticos sólidos, y quien propone las PASO y las presenta y las impulsa no las practica, porque el Frente para la Victoria eligió todo a dedo. De una punta a la otra del país eligieron prácticamente todo a dedo. Entonces, la verdad que es parte de la esquizofrenia del sistema político argentino. Ahí yo quisiera hacer, con el auxilio de Albanese, quisiera hacer una evaluación. Yo digo, las PASO son una idea interesante. Las PASO son riesgosas en cierto sentido, por dos motivos, a mí me parece. Primero, porque pueden favorecer las candidaturas individuales, puede favorecer la aparición de fenómenos individuales en el campo político en detrimento de los partidos. Y en segundo lugar, son muy costosas. Estas PASO fueron muy costosas. Entonces acumulamos un costo electoral que suma la PASO más la elección nacional, que es inmediata. Esto es riesgoso. Esto puede llevarnos a que la política argentina, al estilo de la norteamericana, se convierta en una actividad para hombres de fortuna, que puedan afrontar tipo de Narváez, por ejemplo. ¿Coincidís con eso, Pascual? Creo que es imposible pensar que la solución de una cuestión política se derive de la legislación electoral. Entonces, creo que es cierto que las PASO son un instrumento interesante, y coincido también con Casella que tienen sus riesgos. Creo que acá el punto central, lo marcaste vos al principio de la pregunta, y es, cuando hay una crisis del sistema de partidos, es difícil resolver una cuestión política con una norma jurídica. Aquí el problema es cómo se reconstruye el sistema de partidos políticos de la Argentina. En ese sentido, tal vez el resultado del domingo puede ser interesante, porque la reaparición del radicalismo y sus aliados como fuerza política nacional también es un desafío político para el peronismo en cuanto a la necesidad de su propia organización partidaria. Bien, vamos a hacer la presentación de los auspicios del programa y vamos a seguir conversando con Pascual Albanese y con Juan Manuel Casella. Sobre esto último me interesa, ¿no? Es decir, la recomposición de los partidos y cómo ven sus propias fuerzas políticas en función de lo que ha sucedido el domingo pasado. Les recuerdo que nos pueden escribir a perinaporelmundo@gmail, que estamos en Twitter, Emilio Perina, Frigerio Rogelio. Presentamos los auspicios y seguimos esta interesante conversación, este análisis con Casella y Albanese.